La Bamba Discoteca. El crossover número 1 de Valencia. Más noches, jueves, viernes, sábados y domingos. La rumba número 1 de Valencia. Más diversión, más música. Y sobre todo, el mejor ambiente de Valencia. Con shows en vivo. DJs invitados. Todo en un solo lugar. La Bamba, Avenida del Cid 22, info y reservas 662-96-4472. Los número 1 de la noche en Valencia. La Bamba Discoteca. W8TV, más para ver y oír. El Levante no juega con la Real Sociedad, juega con el Sevilla sábado a las 22. A San Sebastián va Elche. El Elche va a San Sebastián. Lindo partido, los dos tratan de jugar. Campo amplio. Muy lindo, buen partido. Yo no lo conozco. ¿Por qué? No conozco. Es la vieja Noeta. No, Atocha. Tú conoces a Atocha, no conoces a Noeta. Qué increíble, ¿no? No lo conozco. ¿No? Ya iremos. Ojalá. Pero ahora tenemos para redondear, que le ha ido bien a los equipos valencianos esta semana, No hay ninguna derrota. Pero quiero recrearme un poquito con el Villarreal, que juega con el Valladolid el próximo partido. También va de sábado. Lógico que te quieras florear o quieras nombrar de alguna manera, porque lo que está haciendo el Villarreal este año es de matrícula de honor. Recién ascendido. Se le han ido jugadores importantes estando en segunda, ha respetado tanto el estilo como la forma y la idiosincrasia de lo que es ese club, y han vuelto a Primera División, y fíjate dónde están cuartos. Y con unas actuaciones. Encima además, o sea, haciendo un fútbol vistoso que siempre nos ha dado, siempre le hemos dado las gracias por realizar ese tipo de juego tan vistoso, tan bonito para la galería. Un equipo duro, cuidado. Vi el Villarreal. Que me estabas demostrando lo de Musacchio y lo de Mario y cuidado que eso dice mucho, Claro, ese es el secreto. No, te iba a contar que yo vi hace 2 años, cuando estaba en la Champions, 2 partidos espectaculares, fenomenales del Villarreal. Uno fue con el Bremer. Werder Bremen. Sí, que creo que se lo lesionó Darío ese día, Darío Rodríguez. El central, aquel, no sé si era Darío, bueno, pero fue el central aquel espectacular, y otro con el Nápoles de la Bessi, el Nápoles del uruguayo, el Nápoles de un equipo bárbaro, un equipo fenomenal. Y estábamos en el que hoy ha vuelto a ser, no digo el Villarreal de aquel momento, pero el secreto, ¿saben qué está, Zamora? Lo que me preguntaste recién. Mario y Musacchio llevan 1710 minutos jugados, o sea, se han jugado todos. Se han jugado todo lo que va de liga, se lo han jugado todo. Eso da que se ha encontrado al equipo. El míster con muy buen criterio ha encontrado al equipo y no lo toca. Entonces eso es muy importante. También mucha gente dice que el estar solamente en 2 competiciones, como está Villarreal, solamente en Copa y en Liga, le ha favorecido, ¿no? Pero cuidado, no nos equivoquemos. Aparte, lo que están consiguiendo este equipo, y creo que muy poca gente, no es lo mismo jugar al fútbol en un estadio como el Camp Nou y cómo juega el Barcelona, a realizar el fútbol que hace el Villarreal en un campo pequeñito como el que juega el Villarreal. Completamente. No es lo mismo. Completamente distinto. Y tiene mucho más mérito lo que consigue y lo que realiza y lo que intenta continuamente el Villarreal, que es ganar los partidos jugando al fútbol, que lo que ha conseguido. Bueno, a ver, sí, claro, lo del Barcelona lo ha conseguido por todo lo que tiene, ¿no? Pues vamos. Me quedo con lo de... Creo que ayer oía, no sé dónde escuché que solo Busquets solamente su contrato
Es el presupuesto de toda la plantilla de Levante, ¿no? Sí, seguro. Sí, no, está demostrado, está demostrado. Me quedo con, ¿viste cuando uno va a ver los toros que dice, uy, qué pase de derecha hizo? Yo no soy muy conocedor de la tauromaquia, pero el gol que hizo Uche el otro día del Villarreal, un pase de Giovanni de, no sé, 30 metros, la paró, un gesto espectacular así, se perfiló, gol del Villarreal. Además es que están en un momento dulce, es que además es que les sale todo, lo intentan todo, juegan a gusto, es que se divierten jugando al fútbol, yo creo que se divierten jugando. Y sacaron otra faceta el otro día contra el Almería, que a los 3 minutos se pusieron 1-0 y dijimos, bueno, el Villarreal está para el cigarrillo y el whisky, quedémonos aquí sentaditos que gana 5-0. Ojo, el Almería salió a atacarlo y a buscarlo, Se descubrió un Villarreal que aprendió, que sabe sufrir y a defenderse, Zamora. Aprendió a defender. Y esto te lo da. Porque ha pasado por segunda. 2 de la defensa. Porque ha pasado por segunda. Todo. Ahí está. Ha pasado por segunda. Ha pasado por el castigo futbolístico. Mirá vos qué concepto lindo ese, Al final, a los 87 minutos de la segunda parte, hicieron el segundo gol. Nosotros, Darío, cuando el año que bajamos a segunda, aprendimos muchas cosas ese año, muchas. Además de sufrir, que los partidos no duran 90, sino duran 200 minutos. Qué bueno. Sí, muchísimas cosas. Y ellos, además les ha venido bien porque siempre han tenido jugadores muy jóvenes, inexpertos, con muchísima calidad, pero que quizás a lo mejor les hacía falta el paso por lo malo del fútbol, ¿no? No estar siempre viviendo lo bueno, y eso les ha venido muy bien, fíjate. No, te lo demostró ahora. Fíjate dónde están. Primer gol a los 3 minutos, segundo gol a los 87. Claro. Y a ver quién les gana. Y son alegres jugando. Claro. Pero la responsabilidad que vos decís, de estar en el infierno, aprender, y hoy lo manifiestan, porque hay otros que no lo manifiestan. Bueno, acá se manifiesta. Un buen equipo, ordenadito, rápido, y juegan bien. Es que es el mismo equipo que jugó en segunda. Con 2 agregados, nada más. Y la confianza que le ha brindado a jugadores que Bruno iba a venir acá al Valencia, Cani se iba a ir al fútbol inglés, no sé dónde, se quedaron aquí. Y mirá el éxito que han tenido. Es un equipo que paga bien, También. Fernando paga bien, Y cumplen, deben cumplir. Hay muchos que cumplen. Están al día, Zamora, que son muy importantes. Hay muchos que pagan bien y no pagan nunca. Son muy importantes. Mira lo que cambia. En que aquí quieren crear polémica sacando los contratos de los jugadores y allí ni las nombran. Y encima cobran. El éxito. Hoy Champions League. Bueno, ganó el Bilbao, así que están ahí, están peleando. Y van a pelear hasta el final, seguro. ¿Y el Elche qué? Y el Elche es una grata alegría, ¿no? Creo que era al que todos decían que era un firme candidato al descenso y ahí está, Igual, Buen colchoncito. Un caso similar al del Villarreal, el año pasado. Aunque es un equipo que llevaba ya muchos años persiguiendo este sueño, ¿no? Del retorno a Primera División. Nosotros hemos jugado contra el Elche en Primera. Sí. He jugado varias veces y incluso en Segunda también nos tocó. Hasta en el playoff nos tocó. Es un equipo que se ha gastado muchísimo dinero, que ha pasado muchísima gente, con muchísimas idas, venidas, todos los años cambiaban 10, 12 jugadores. Y sin embargo ha llegado Fran Escribá y en apenas 14, 15 meses pues, ha estabilizado la situación, le ha dado la tranquilidad necesaria, haciéndoles ver que con prisas no se llega a ninguna parte, que lo mejor es armar un buen equipito con gente joven, con ganas de hambre y sed futbolística. Y no le han importado para nada que sean cedidos. Pues, el otro día hablábamos de Carle Gil. Sí, señor. Un auténtico valor del fútbol, y además del Valencia. Yo no sé ese chico cómo... No lo entiendo. Yo no sé cómo no está en el Valencia ese chico. No lo entiendo. Yo quiero echarle mérito a los entrenadores, ¿viste? Para mí el jugador de fútbol se puede equivocar un día, levantarse... Es que esta es una realidad, Darío. Ahí está. Es que Carle Gil es una realidad, no es una promesa. Ese ya conoce el pozo, ya sabe lo malo que es la segunda y está saboreando ahora la primera. Ahora está dulce. Ese chiquito, yo creo sin lugar a dudas que cuando termine la temporada va a ser uno de los 25 elegidos de la primera plantilla del Valencia, vamos, si no... Esperemos, Richard. Yo quiero volcar a los ejemplos, ¿viste? Porque los ejemplos son la realidad de cómo juegan estos dos equipos, el Villarreal y el Elche. Primero, que se nutrieron de gente joven, la creencia de que los entrenadores lo que transmiten
el jugador lo percibe, lo absorbe y lo manifiesta dentro del campo de juego. Eso es lo bueno. No han llevado jugadores rutilantes, no han llevado 30 jugadores que normalmente el Elche lo hacía. ¿Te acuerdas del Elche? Estaba en segunda, subía a primera, contrataban 15 jugadores. Iban con un ómnibus, un bus a Argentina, pasaban por Paraguay, volvían por Brasil y traían 15 jugadores. Hoy sacaron 2 del Valencia, 3 del Valencia, 1 del Villarreal, 1 de acá y el equipo está ahí. Con un buen colchón de puntos. Esto no resta que mañana estén salvados y que vayan a la Champions League, pero que el equipo juega bien, que el equipo quiere, que el equipo está... Que contagia. Y que contagia a la gente. Mira el estadio el sábado como estaba, ¿con quién jugaron? No me acuerdo. Jugaron con... Sí, que le ganaron 2-0. Ganaron 2-0, sí. marcaron el minuto 17 de penalti. Sí, medio dudoso. Más o menos, y el otro fue en el minuto 80 y... Sí, a Rayo Vallecano. Exacto, al Rayo Vallecano. Pero un equipo que poco a poco se está haciendo la categoría. Está muy bien, está muy bien. El Elche va a la Real Sociedad, que recién lo pusimos con el Levante, que no, el Levante va con Sevilla. Me gustaría verlos ese partido, fíjate. Lindo partido. Porque son 2 equipos que apuestan por lo menos tratar de jugar bien. Exacto, y por ganarte jugando al fútbol. Y que tienen una filosofía. Una filosofía que no la va a cambiar nadie. Bueno. Zamora, te invito, pasito a pasito, rumbo al Mundial. Tengo que hablar algo del Mundial. Ya queda menos. Sí, señor. Ya volvemos. W8TV. Más para ver y oír. Salsa y son al ritmo de tu vida. Toda la salsa del mundo está aquí. Salsaison.es, radio virtual. Salsa y son. W8TV. Más para ver y oír. La jugada rumbo al Mundial. Hoy con la finalización del grupo A. Brasil, Croacia, Camerún, México. La semana pasada hablamos de Brasil-México. Hoy nos toca Croacia, Camerún. El equipo de Modric, del Real Madrid, el equipo de todo. ¿Qué nos va a deparar estos 2 equipos en el Mundial? ¿Qué perspectivas las ves? Siempre las mismas, ¿no? De Camerún un equipo duro, de Croacia puede ser una de las sorpresitas también que digo yo, de la revelación, con muy buenos jugadores. Yo creo que sí, yo creo que Croacia parte como cenicienta del grupo, todos le dan como que va a salir cuarta en la primera fase, yo creo que no. Yo creo que es un equipo que se está haciendo, al igual que el país, ¿no? Un país recién constituido. Pero es un equipo que se está fortaleciendo, tiene casi todos los jugadores juegan en las mejores ligas europeas. Y ahí tienes el ejemplo de Modric, ¿no? Yo creo que Modric es el máximo exponente de esta nueva Croacia, de esta sorprendente Croacia. Yo creo que es un equipo que siempre apuesta por el buen fútbol, un fútbol vistoso, alegre, atrevido, pero que no olvida para nada. Los equipos croatas, competiciones europeas, son muy difíciles, muy duros, muy difíciles. Rápidos. Aquí tuvo una fase de la selección española con Croacia, no me acuerdo cuándo fue. Lo pasó realmente mal, pero muy mal. Y bueno, y Camerún, ni te cuento. Camerún, junto con Ghana, con Costa de Marfil, son equipos que no quiere nadie enfrentarse a ellos. Sí, siempre se habla, ¿no? de la parte física, que yo creo que también nosotros hemos hablado, pero hoy ha cambiado tanto esto, ha cambiado tanto de que Croacia clasificó. No significa el haber clasificado en las preliminares con tranquilidad
o en un repechaje, no significa después en un mundial nada. Porque en el mundial todos los partidos que te tocan hay que ganarlos, porque si no quedas afuera. Lo llamativo de Croacia es que siempre ha tenido goleadores, recién nombrábamos goleadores de la talla de un montón de chilenos, por ejemplo, que han pasado por aquí. Davor Šuker es el goleador histórico de Croacia. Sí, es el referente de siempre, de esta recién aparecida Croacia, ¿no? Yo creo que es el máximo representante a nivel internacional. Yo creo que Davor Šuker empezó aquí en el Sevilla, posteriormente lo firmó el Real Madrid, donde cuajó creo que fueron 6 temporadas, o bueno. 6, 7 temporadas. Además creo que llegó a ser máximo goleador del equipo. Es un jugadorazo impresionante, ¿no? Yo creo que ahí se inició un poco el riesgo de los croatas por salir. Siempre habían sido muy reacios, ¿no? Siempre son jugadores que tenían muy cerca países como Rusia, claro, muy la antigua Yugoslavia, lógicamente, ¿no? Pero son equipos con mucha personalidad. Modric, fíjate, con apenas unos 60 y algo, es un jugador impresionante, con una visión de juego, con un golpeo con las dos piernas, un manejo con las dos piernas increíble, ¿no? Eso dice de la improvisación del jugador croata. Yo creo que Brasil no lo va a tener fácil, ¿eh? Es la inauguración del Mundial. Yo no sé lo que pensarás tú, pero Brasil no lo va a tener nada fácil, ¿eh? Es la inauguración del Mundial. Con México, con Croacia y con Camerún no lo va a tener nada fácil, ¿eh? Yo creo, a ver, yo no digo que vaya a sufrir, pero fácil no lo va a tener. No. Aun a pesar de que Brasil, lógicamente, están muy mentalizados, pero muy mentalizados, muy preparados, y lo va a tener todo en sus manos para llevarse este Mundial. Y aparte, viste cómo es Brasil. Brasil, aunque se levante mal, que tenga una tarde mala, es Brasil. Te puede hacer 3 goles. Ahí está, es Brasil. Entonces, 3 goles, a veces nos captamos del potencial de Brasil, ¿no? De que no, jugando mal puede ganar. Me imagino jugando bien. Hoy las dudas está si Kaká va a volver al equipo. Yo creo que no. Ronaldinho tampoco va a volver al equipo. Yo creo que no. Como Croacia, como Camerún, hoy hay gente joven puliéndose, haciendo fuerza. Es que en Brasil siempre hay gente joven. Sí. Es que en Brasil, si quisieran, y tranquilamente, cada mundial podían presentar una selección totalmente nueva. Con la cantidad de jugadores que aparecen por allí y con la calidad que tienen, desde luego. Pero ¿y Camerún qué? Yo creo que va a ser un mundial muy bonito, y que Camerún, que su rendimiento, y además incluso en el ranking mismo lo pone, que creo que desde el año 1990, que fue su mejor clasificación, fueron cuartos finalistas. Yo creo que se está volviendo a regenerar, ¿no? Jugadores africanos también han emigrado fuera, están jugando en muchísimos países europeos, en ligas muy importantes. Todo ha vuelto a la competitividad, competitividad, después de estar 2 años... Y al fútbol inglés nada más. Claro, encima al Chelsea, fíjate su reaparición como ha sido, ¿no? Muy buena, muy buena. La verdad que el nivel que siguen manteniendo los jugadores africanos... No les va a afectar tampoco... Aparentemente no le va a afectar tampoco el clima tan caluroso, tan húmedo, porque están más habituados, al igual que México. Quizás a lo mejor Croacia sea la que sufra un poco más este clima, ¿no? Esta climatología. Pero Camerún, ya te digo, a mí me dan a elegir entre Croacia y Camerún, yo pues prefiero pelearme contra Croacia, incluso contra Holanda, que contra Ghana, contra Costa de Marfil, contra Egipto, contra Camerún. Equipos africanos no los quiere nadie enfrente hoy en día. Los que han vivido en este nivel de jugar un mundial, de sentir esa adrenalina que nos nace de la puntita de los pies hasta el corazón, es el primer partido. Yo digo que siempre el arranque es el más difícil. Después va todo encaminado, ¿no? Es como dice, estamos a 200 kilómetros, pero si no damos el primer paso no hay arranque. Siempre se hace muy difícil. Brasil-Croacia el 12 de junio a las 20 horas. Al otro día, México-Camerún. México-Camerún el 13 de junio a las 4 en Arenas das Dunas, en Natal. Yo creo que está todo preparado para que Brasil salga Sí. por la puerta grande, ¿no? Pero
cuidado con Croacia, cuidadito con Camerún y sobre todo muchísimo cuidado con México. ¿Te gusta México? ¿Te gusta México? Yo sí, sí, el nivel te da para que podamos dialogar de esta forma de México por las actuaciones de los mexicanos aquí en el fútbol europeo. O sea, el nivel que hoy tiene Giovanni en el Villarreal es indiscutible, es espectacular. A lo mejor no guardado aquí en el no está Chicharito también, está ya son Chicharito. Jugadores, ya son muchos. Ya Guardado son... aquí en el Valencia está descontinuo, algunas veces juega Bernat, juega él, lo sacan, lo ponen, juega adelante, yo confío mucho en México porque México creo que ya le ha llegado la hora de hacer algo importante en un mundial. Creo. Y yo creo que es un buen sitio para ellos, lo conocen, han disputado muchísimas eliminatorias contra Brasil en diferentes competiciones. Los conocen y ya les han ganado en Londres. ¿Sabe por qué más confío en Brasil y Croacia que en Camerún, México? Porque no los veo en los grandes eventos parece como que se achicaran, se amilanan un poquito. Claro, no Croacia. Croacia está acostumbrado a jugar con Alemania, con España, con Inglaterra, con Francia. Brasil, porque no podemos hablar de Brasil, de todo lo que ha ganado y todo lo que posee Brasil. Bueno, pero México... Quitando que es un mundial, y mundial sabes que siempre sorpresas hay, y sí. ahí te lo juegas todo a un partido, ahí no hay vuelta, ni hay partido de vuelta, ni hay nada, ¿no? Yo creo que la gran favorecida en este sorteo, sin lugar a dudas, es Croacia, porque no va con ninguna responsabilidad, no va con ningún objetivo, simplemente hacer un buen papel en el Mundial. Por eso yo creo que la que puede dar algún susto en este grupo, sin lugar a dudas, será Croacia. Bueno, esperemos que gane el fútbol, que es lo más importante, porque este evento... Lo que sí que está claro, y creo que tú pensarás lo mismo que yo, y es que creo que va a ser un Mundial muy igualado, donde han ido... Creo que casi todas las selecciones habidas y por haber, las más importantes están ahí. Sudamérica, Europa, Asia, están los mejores. Por lo tanto, yo creo que va a ser un mundial muy bonito, muy bonito. Puede ser que esté equilibrado, esperemos. Y el lugar ya ni te cuento. Vamos. Richard, te invito para la próxima semana a comenzar con el grupo B. Ojo, uno de los grupos más difíciles para mí, Chile, Holanda, España. Te lo dejo ahí picando para que la semana que viene podamos explayarnos y disfrutar de ese grupo que me parece que... ¿Qué más podemos decir? Está la campeona del mundo, ¿no? Y con eso está suficiente. Y el fútbol de Holanda que hoy está pasando un momento fenomenal. Como aquella naranja mecánica. Hay mucho que hablar sobre este grupo, mucho. Entonces, los espectadores, el agradecimiento eterno y que ellos van a disfrutar de lo que nosotros podemos manifestar, de la jugada rumbo al Mundial. Gracias, hasta la semana que viene. Hermano, chao. Chao. W8TV. Más para ver y oír.